Muy buenas noches para todos, sean bienvenidos a La Posta. Nuestro invitado del día de hoy fue senador durante muchos años, integra el Frente Amplio, antes integró un partido propio y ahora vuelve al ruedo político electoral, si bien me dice que no abandonó el ruedo político, de algo de eso vamos a estar hablando también, buscando, no sabemos, una banca en diputados, una banca en el Senado, quizás una posición ejecutiva. Bueno, lo vamos a saber ahora entrevistando al ex senador Rafael Michelini. ¿Cómo andas, Rafael? Bien, por suerte muy bien, un gusto estar con ustedes. Bueno, muchas gracias por venir. Bueno, Rafael, ¿qué estuviste haciendo estos años? Porque quizás la gente tiene el recuerdo de cuando integrabas la mesa política del Frente Amplio y, bueno, en un momento te terminaste yendo, quiero preguntarte algo de eso también, pero en estos años, ¿qué anduviste haciendo? Bueno, primero yo soy parte del secretariado y de la mesa política del Frente Amplio. Segundo, cuando por muchos años, yo fui 25 años senador, muchos años senador por el Frente Amplio, y cuando por 5.000 votos no retengo la banca, en el 2019, después me nombran secretario político durante un año y pico. Y ahí llevamos adelante la recolección de firmas contra la LUC. Constituimos un movimiento bien importante con los sectores sociales y después casi por 29.000 votos ganamos el anular esas normas, esas 135 normas que a nosotros nos parecían que eran muy malas. Luego vino la interna del Frente Amplio, que nosotros fuimos una de las 7 listas que lograron representación en la mesa política del Frente Amplio y en el secretariado. Y después constituimos el ESA, el Espacio Socialdemócrata Amplio, tuvimos un buen congreso y tomamos partido en esta interna por Carolina Cose, fuimos uno de los grupos que le apoyó, siempre desde un punto de vista de la unidad, y fuimos uno de los que construyó que ese 30 de junio, ganara uno o ganara la otra, fuera un momento de unidad y se constituyera la fórmula tal cual se constituyó. Rafael, vos integrabas, bueno, ahora me decís que volviste a integrarlo, ¿no? Pero en el 2021, 2022, no recuerdo la fecha, debe haber sido en el 21, tuviste como una declaración que no gustó al entonces presidente del Frente Amplio, que era Miranda, si no me equivoco, donde hablaste de que se iban a aglomerar para juntar las firmas contra la LUC, que fue uno de los hitos que me ibas mencionando, en caso de no llegar, de que no les hicieran la prórroga que el Frente Amplio solicitaba en ese momento y no llegar a las firmas. ¿Te arrepentís de esa declaración? No. Primero no pedíamos prórroga, suspensión. La gente que nos está mirando dirá cuál es la diferencia. La Constitución da un año para juntar las firmas, entonces no se puede pedir prórroga. La suspensión, ¿qué es? Porque es una norma a nivel jurídico que al impedido por justa causa no le corren plazos. O sea, si yo voy a presentar un escrito y en el momento hay una huelga y ese era el último día, a mí no me lo dejan presentar porque los funcionarios están en huelga, y cuando voy al otro día no me pueden decir usted tuvo que venir ayer. No, yo vine ayer y no podía. Entonces, al impedido por justa causa no le corren plazos. Bueno, nosotros teníamos un impedimento muy fuerte con la pandemia. El Parlamento había regulado y restringido el derecho de reunión, el artículo 48 de la Constitución, y nosotros no podíamos salir a juntar la firma. Y lo que yo transmití es, si no se suspende, nosotros nos comprometíamos a no juntar firmas mientras se suspendía, si no se suspende, entonces nosotros vamos a tener que salir a juntar firmas, a aglomerarnos y a enfrentar las adversidades. Era un momento en que la pandemia en el Uruguay pegó un pico muy alto. Era un momento, vuelvo a decir, que a partir del artículo 48 de la Constitución se restringieron los derechos de reunión en el Uruguay. Fíjense, los televidentes, aquellos que tienen memoria, a qué punto estaba el tema de la pandemia. En ese momento hicimos un pico y éramos el país de América Latina que más muertos daba por 1.000 habitantes por el tema del COVID, y yo hice unas declaraciones, se
nos gustaron algunos, entre ellos al presidente del Frente Amplio, pidieron que las rectificara y yo seguía creyendo en eso. Y dije, ustedes hagan lo que quieran, y decidieron que mi tarea en la Secretaría Política, no en el referéndum, en la Secretaría Política terminaba. Bueno, después de esa salida tuya, bueno, se da la candidatura de Fernando Pereira a la presidencia del Frente Amplio, lo cual termina confirmando lo que ya muchos advertían en esa junta de firmas para algún sector de la población, que es el hecho de que ya no se distingue tanto dónde termina el PIT-CNT y dónde empieza el Frente Amplio y viceversa. ¿Vos sentís que hay una dependencia muy fuerte del Frente Amplio con el PIT-CNT o sentís que siguen siendo dos cosas separadas? No, yo no veo esa dependencia, hasta el punto que el PIT-CNT resolvió juntar firmas para plebiscitar la reforma constitucional y el Frente Amplio no resolvió eso. Bueno, algunos grupos del Frente Amplio sí, ¿no? Bueno, pero eso siempre es histórico, que cada grupo hace una cosa. El Frente Amplio tiene más de 30 y pico de grupos formales, después están una cantidad de grupos que son grupos del Frente Amplio, pero son, digamos, no aceptados por la orgánica todavía, porque tienen y necesitan ciertos requerimientos. Eso es normal, cada uno marca su perfil, pero el Frente Amplio es una cosa, que es la constitución de la unidad de izquierda, que viene desde el año 71, y el PIT-CNT es la constitución de la unidad de los trabajadores. Y una cosa es independiente de otra. Es más, en el gobierno del Frente Amplio tuvimos conflictos fuertes. Bien, te pregunto por otro tema. Hablabas un poco de la restricción del derecho de reunión. Me imagino que cuando hablabas de la memoria, hablabas del proceso de la dictadura que vivió el Uruguay. Antes de meterme en ese tema, que hay unas cosas que te quiero preguntar, quiero meterme en lo que está pasando en Venezuela. ¿Cuál es tu visión respecto de ese tema? Una tragedia, ¿no? Venezuela es un país hermoso, una tragedia. Hicieron un acuerdo, el acuerdo de Barbados, para ir a elecciones. Se va a elecciones y bueno, ahora está ahí el resultado, se piden actas, las actas dicen que se van a presentar, por ahora no se presentan, pero parecería lógico que si la oposición y el gobierno se pusieron de acuerdo en Barbados, los acuerdos de Barbados, para ir a elecciones, y aparentemente el día de la elección no hubo inconvenientes, o por lo menos inconvenientes importantes, sino que la población venezolana votó en su conjunto con total tranquilidad y total paz. Bueno, ahora estamos en esta incertidumbre que, bueno, se necesitan verificar esos resultados para que el tránsito de Venezuela sea pacífico. O sea, para vos perdió Maduro y ganó la oposición. No sé quién perdió. Tiene que presentarse formalmente las actas. Claro, pero no te llama la atención, por ejemplo, ayer lo escuchaba Gandini, ¿no te llama la atención, por ejemplo, que Maduro no haya presentado en una semana, mismo gente del Frente Amplio lo ha dicho, Esteban Valenti, en una semana no presentaron las actas, mientras que la oposición sí presenta las actas en un tiempo razonable, creo que fueron 48 horas. Sí, me llama la atención, pero acá hay que dar el cauce formal y pacífico. Tienen que presentarse las actas, el Tribunal Electoral, tiene que presentar las actas y verificar sobre las actas qué fue lo que pasó. Que por supuesto me llama la atención, en Venezuela te llama todo la atención, no es eso. Pero la comunidad internacional está preocupada. Y yo creo que el camino que está emprendiendo Lula, Petro, López Obrador y parte de la comunidad europea es un camino de, bueno, de preséntese las actas y verifiquemos quién fue el triunfador de esa noche. Te voy a hacer una pregunta más respecto a este tema. ¿Por qué el Frente Amplio o a una parte del Frente Amplio le cuesta tanto el tema Venezuela? No, Venezuela, a ver, hay una reacción siempre inmediata de la izquierda latinoamericana cuando se mete Estados Unidos en nuestro país. Antes invadía, ahora aparentemente no lo hace, pero la influencia de Estados Unidos es muy fuerte. Y hay un sentido muy antiimperios. También lo tenía Estados Unidos cuando se independizó de Inglaterra, era antiimperialista porque no quería el imperio inglés. También lo hizo India con respecto a Inglaterra.
Entonces, nosotros no queremos que influyan en nuestros países. Bueno, los golpes de Estado de los años 70, Estados Unidos en muchos de ellos estuvo atrás, y en Venezuela hay, por un lado, muchas riquezas, y sobre todo petróleo, y por otro lado hubo un proceso realmente interesante o motivador, o que trataba, o que quiso generar más igualdad. Todo eso, ya han pasado 15 años, los resultados son complejos, Estados Unidos siempre se ha metido, los procesos electorales han indicado una cosa y otra, realmente este es el que está más en tela de juicio, los anteriores se fueron dando y pacíficamente se fueron aceptando, después tuvo toda aquella intervención de la OEA que pedía intervención. Los países no se arreglan con intervenciones de afuera, necesitamos que los países encaucen y ser respetuosos de la autodeterminación de los pueblos, del cuidado democrático, de los derechos humanos. Entonces, no el Frente Amplio, las izquierdas de América Latina son cuidadosas en que esos principios se mantengan. Y cuando vos ves, por ejemplo, más o menos lo dijiste, pero cuando ves que Edmundo González creo que viajó o va a viajar a Estados Unidos a los efectos de pedir intervención, ¿vos pensás que eso es para más problemas? Imagínate que interviene Estados Unidos. Estados Unidos le está diciendo a Rusia que no intervenga y que no invada en Ucrania. Y viene Estados Unidos, se mete en Venezuela. ¿Y tú crees que los venezolanos, incluso los que no están con Maduro, se van a quedar quietos y van a aceptar una intervención de Estados Unidos pacíficamente? Yo pienso que los que no están con Maduro quizás hasta lo agradecen, ¿no? Porque me parece que no hay salida con un gobierno que no reconoce el resultado y que no entrega el poder y que no entrega las actas. Está complicado, ¿no? Los ejércitos invasores en general no son bienvenidos por ningún pueblo. Capaz que esta sería la excepción, desconozco. O sea, los pueblos quieren resolver los problemas ellos. Cuando viene alguien de afuera, seguramente se cometen más líos, más injusticias, más problemas, más inequidades. Y además puede incendiar toda América Latina, ¿no? O sea, puede generarse una situación compleja, donde además América Latina tiene un problema adicional ahora que es el narcotráfico, que tiene armas, tiene dinero, es todo muy complicado. Yo más bien creo que el camino es el que planteado por Lula, un camino pacífico, demostrar el resultado, y bueno, vamos paso a paso, incluso estarse a lo que dice la legislación venezolana, que hay un cierto plazo para entregar 30 días, las actas. ¿no? Bueno, las actas se tienen que ver. Te hago la última de ese tema. No me dijiste si es una democracia o es una dictadura. No, porque acaba de haber elecciones y entonces y estamos pidiendo que se respete el resultado, y ha habido elecciones estos años y muchos departamentos, no sé si se llama departamentos, distritos, incluso los más poblados, incluso el más poblado de todos estaba gobernado por la oposición, Rosales, que incluso se habló de que podía ser candidato. El distrito más importante de Venezuela, como si acá dijéramos Montevideo, estaba llevado adelante y gobernado por alguien de la oposición. Entonces, o sea, para usted es una democracia. No es blanco o negro. Hay situaciones de restricción muy fuerte, de conflicto muy fuerte, pero ahora lo que no tenemos es que agregar leña al fuego. Lo que tenemos que tratar es de encontrar un camino pacífico que de alguna forma todos los venezolanos acepten. Y ese es el resultado de las elecciones. ¿Vos perteneciste a la Internacional Socialista? Pertenezco, soy vicepresidente de la Internacional. Perfecto, tenía el dato medio difuso, pero pensé que había sido o eras vicepresidente. ¿Hay algún rol que pueda jugar la Internacional Socialista en a esos efectos, no? Porque yo imagino que el chavismo también forma parte y que quizás también puedan dar una mano
por lo menos para que, como decís vos, que Maduro presente las actas, ya no digo dejar el poder, quizás es muy ambicioso, ¿hay algún rol o están para cosas ideológicas ahí Sí, más bien? no, siempre jugamos rol. En este caso, respaldando lo que está haciendo Lula, Petru, López Obrador y la comunidad Ujú. europea. Siempre jugamos un rol, a veces más destacado, a veces menos destacado. Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, es presidente de la Internacional Socialista, ¿Estás en contacto con él? permanentemente. ¿Y cómo ves lo que está pasando en España? Como el gobierno español, lo que fueron las elecciones parlamentarias europeas, ¿cómo lo ves? Y notoriamente en Europa hay una ola de derecha muy fuerte y al mismo tiempo lo que pasó en Francia frente a esa ola derecha, cuando vino la segunda vuelta, hubo una ola de izquierda diciendo no podemos permitir esto y se logró un nivel de representación parlamentaria por parte de la izquierda francesa muy importante. Ujú. Entonces, pero, repito, todo eso dentro de las reglas de juego. Ujú. Y dentro de las reglas de juego se permite, que es lo que necesitamos alcanzar el respeto a las reglas de juego en Venezuela. O te traigo de vuelta para Uruguay. Bueno, no sé si vas a buscar llegar al Senado de vuelta. Nosotros vamos a ir en una lista al Senado, Pablo Ferreri va a ir una lista encabezando Montevideo, la Cámara de Diputados, vamos a pedirle el voto a los uruguayos para que gane la fórmula Yamandu Orsi Carolina Cose o Yamandu Carolina y para que incorporemos una buena bancada al Parlamento dentro del Frente Amplio. Me mencionabas al narcotráfico como uno de los principales problemas de Latinoamérica y por supuesto que es un problema importante para Uruguay. Me gustaría escuchar tu visión respecto del tema y qué propuestas tendrías para manejarlo en un próximo gobierno del Frente Amplio. Sí, mira, el narcotráfico es un fenómeno en Uruguay bastante nuevo. No tan nuevo en América Latina, pero en cierta medida cuando vemos la vida de una persona es relativamente nuevo. Mueve fortunas de dinero y actúa mucho con la corrupción. Ujú. Uruguay tendría que tener algún mecanismo que estuviera permanentemente investigando si hay corrupción o no, no solo en el área policial. Se me dirá, la policía en Uruguay es relativamente eficiente, sí, también la era en otros países y mira cómo están. Sí, yo creo que la Entonces, policía acá es ineficiente, ¿no? no, en términos en términos de corrupción. Ah, ok. Entonces yo creo que el Frente Amplio hizo mucho para limpiar la policía. Después, lamentablemente, se dieron algunas señales malas, como lo de Astesiano, porque en la policía todo el mundo sabía quién era Astesiano y parecía la mano derecha del presidente. Pero yo creo que hay que estudiarlo, es una idea que estoy masticando, pero hay que hacer una policía judicial Ujú. que no dependa del Ministerio del Interior ni que dependa de la jefatura o de la propia policía, sino que esté fuera, porque el narcotráfico es sinónimo de corrupción. El narcotráfico, para avanzar, corrompe. Como tiene mucho dinero, corrompe. Entonces, la forma es que la persona que va a ser débil a esas propuestas económicas que está en el Estado y permite que el narcotráfico avance, sepa que no va a haber impunidad. Ujú. Si hay impunidad, el narcotráfico avanza. Si no hay impunidad, el narcotráfico no avanza. Por supuesto, hay que tener otras medidas, ¿no? Hay que poner radares al norte del Río Negro, porque el Uruguay es un colador, eso lo sabemos todos. Hay que apretar con respecto al tema vinculado a el dinero que se maneja cash Ujú.
tendríamos que bajarlo, son $140.000. ¿Quién va con $140.000 en la calle? Bueno, acá te diría Graciela Bianchi si estuviera presente que son sumas de dinero bajas para lo que mueve el narcotráfico, ¿no? Sí, lo Y que que mueve el estamos coartando una libertad, sí. sí, lo que mueve el narcotráfico son bajas, pero tú te puedes comprar un apartamento en 3 cuotas o en 2 cuotas y lo manejas directamente y blanqueas el dinero. Hay Ujú, que, hay que intentar, el narcotráfico no lo vamos a sacar, pero lo acotás, le haces que la situación sea incómoda. Incluso habría que ver, porque habría que ver los mecanismos de extradición para el narcotráfico, porque el narcotráfico te elige países donde no haya extradición o pase 2 años sin extraditarte y ujú, entonces te puedas escapar. O sea, lo que nosotros tenemos que tratar es que la tierra no sea fértil para el narcotráfico. ujú. Hay una cosa que tenemos, que no tenemos mercado. Entonces, y ahí el narcotráfico busca mercado más grande, Brasil, Ujú. Argentina. Bueno, estoy hablando de América Latina y otros países en el mundo también. Bueno, Estados Unidos es el principal mercado. Pero si tú lo dejas blanquear dinero, si hay políticas con respecto a las tradiciones complejas y entonces no son claras, si vos tenés el tema de los radares, si vos permitís la corrupción, bueno, todo eso hace florecer el narcotráfico. Si tú apretás en todos lados, bueno, no es que vaya a desaparecer el narcotráfico, pero lo acotás. Pues es que me dijiste algo al pasar que para mí fue muy interesante, que es el narcotráfico no lo vamos a sacar. No sé si estás enterado de las propuestas o de lo que está divulgando Daniel Radillo, el secretario de la Junta Nacional de Drogas, donde básicamente él propone pequeños pasos. Uno de ellos ahora sería liberar aún más el tema de la marihuana, eh, para entender que la circunstancia natural de la droga, según él, no es que esté prohibida, sino que es que esté liberada, y que en este experimento de la prohibición nos ha ido mal. ¿Vos no pensás que tendríamos que avanzar un poco hacia ese sentido de decir, Nosotros avanzamos mucho con la ley sobre el cannabis. sí, yo eso lo comparto, pero creo que quizás ahora hay que animarse a dar un pasito más? ¿No estarías dispuesto, por ejemplo, a dar un pasito más donde se libere completamente ese mercado y que la gente pueda comprarlo como quien compra un cigarrillo, quien compra una botella de whisky, sin registro, sin límite de cantidad, sin límite de capacidad psicoactiva? ¿Te parece que está el terreno como para eso? A ver, las prohibiciones siempre traen otros problemas y traen el mercado en negro. Eso en cualquier lado, cualquier economista lo sabe, cualquier estudioso de los mercados. Ahora, hay drogas que vos podrías decir, con eso terminamos con el narcotráfico, pero que tenés problemas internacionales. O sea, Uruguay, cuando dio este paso sobre la marihuana, hubo farmacias que le cerraron las cuentas Sí. por problemas de Nueva York. Entonces, hay pasos que hay que dar y hay pasos que tiene que dar la comunidad internacional. Ujú. Y tenemos que ayudar en las dos medidas. Pero no creer que Uruguay es una isla en el mundo. Con la marihuana sí se puede avanzar más, perfecto, pero hay otras drogas que para avanzar deberías tener una comunidad internacional más consciente que las prohibiciones traen todo este tipo de organizaciones delictivas complejas que manejan dinero y que manejan armas, que manejan poder Ujú. y que lo ideal sería que no estuviera, imagino. ¿Qué pasa si el mundo prohíbe el vino, prohíbe el alcohol? Y lo que pasó en la ley seca. Exacto. Entonces, cuando se dieron cuenta que con eso no se podía, regulaciones más duras, regulaciones más blandas, en todo el mundo hay una regulación para que haya una venta legal del alcohol. Aunque el alcohol, no para el que lo toma, sino para el adicto del alcohol, es muy malo. Sí, claro. Lo sabemos. Sí, claro. Pero si nosotros prohibimos ese mercado, tenemos un lío de órdago peor. En las otras drogas pasa lo mismo. El problema es que en algunas cosas tú tenés que, esa prohibición no, no puede levantarse en un país solo. Ujú. Entonces tenés que trabajar con la comunidad
internacional. Yo soy contrario a las prohibiciones, pero también seamos conscientes que, que hay algunos pasos a dar con la comunidad internacional y no solos. Bien. A ver, para cerrar un poco con el tema narcotráfico, otra propuesta que nunca la había escuchado y me parece interesante, sé que existe en otros lados del mundo, que es lo de la policía judicial. Existe en Francia, bueno, en casi todos los países europeos hay policía Sí, judicial. ¿Qué es lo que hace? No es el asunto interno de Estados Unidos, que tiene una dependencia que está controlando a su propia gente. No, porque también ahí puede haber problemas. Es una policía judicial que lo que está es viendo si el resto de las oficinas públicas, sobre todo aquellos quienes están en pelea con el delito, están actuando como corresponde o hay señales en que puede haber corrupción. o sea que no sería una policía de choque, sino que sería algo más administrativo, si se quiere. Porque, O, porque el narcotráfico va de acuerdo a la corrupción. ok. Entonces, si hay pruebas fehacientes para que un narcotraficante quede preso y de repente se libera, de repente se lo absuelve, Hay una alarma ahí. ahí hay una alarma. ¿Y quién lo tiene que hacer? Lo que lo tiene que hacer es a un componente del Estado separado de la propia policía, separado del Poder Ujú. Judicial, separado de todo. Eso, cuando esa policía se especializa, ve ciertos síntomas con un médico. Te ve el médico y te dice, bueno, pero tú por ciertas cosas tenés tal enfermedad o tenés tal otra. Una vez yo me caí jugando al fútbol, hace muchos años ya no juego, y tenía un dolor y el médico me dijo, pero tú tenés fracturado el brazo. No, creo que no. Fui a hacerte una radiografía y le dije, ¿querés avisarme? No, porque tenés fracturado el brazo. Cuando me hice la radiografía tenía una fisura y le dije al médico, ¿cómo supiste? Y me dijo, es fácil, tenías cara de fracturado. O sea, tenía una tensión en mi cara. Eso habla de estudio igual, ¿no? O sea, tiene que Sí. haber un estudio detrás. Esta policía pasa lo mismo. Bueno, pero la policía detecta síntomas, Ujú. detecta cosas, la policía judicial. Y entonces, si vos tenés un policía, o tenés un aparato represor al narcotráfico, que siente que no está vigilado, es una cosa. Si siente que está vigilado, es otra. Si tenés un juez que mira para otro lado, es una cosa. Si sabe que está vigilado, es otra. Ujú. Son los contrapesos que tiene que tener una sociedad para que todo, digamos, actúe o toque la partitura en sintonía. Ujú. Bien, todo este tiempo que has estado en política ocupando cargos, sé que ahora no tuviste el Senado por pocos votos, pero que sin embargo seguiste haciendo política, pero todos tus cargos han sido siempre legislativos. En algún momento estuvo aquel sueño de Michelini presidente, que bueno, que cuando te integraste el Frente Amplio no No, volviste a... yo tenía que presentar una candidatura en el 89 No, 89 no, en el No, eras 94. muy joven, el Sí, sí, 89, no, sí. en el 94, perdón, en el 94, este, al Senado y tenía que presentar una candidatura presidencial. ¿Nunca quisiste ser presidente? La vida en política no es que tú quieras o no quieras, la política te va llevando. Pero en ese momento nosotros hablamos con algunas personas, que no las voy a nombrar, que dijeron preferimos que no. ¿Cuándo? Entonces, en el ¿94? 89. En 89. el 94, perdón, vuelvo, 89 no. Ujú. En el 94 yo era diputado, tomé un camino, hablamos con algunas personas, ciudadanos, para que ellos encabezaran. Ellos honraron, dijeron que estaban muy contentos con la propuesta, pero que no querían, y entonces tuve que asumir yo. Ujú. Pero desde una perspectiva no que iba a ganar el gobierno. Y en el 99, cuando se va al balotaje, yo tengo 2 encuentros con Tabaré Vázquez, el primero enseguida, que él me vino a ver, y el segundo, yo le dije al general Sereni que me venga a ver Vázquez. Y Vázquez me va a ver, era la primera vez que se hacía un balotaje, Ujú. y Vázquez
después que se van todos los reflectores, queda conmigo, mano a mano, solos, en una habitación ahí en la sede del MOPAS. Me dice, Rafael, vamos a perder. Y yo le digo, sí, Tabaré. Y me dice, ¿para qué me llamaste? Vamos a perder. Y digo, sí, Tabaré, pero de esta derrota vamos a hacer la victoria. Y en el 2004, Tabaré fue electo presidente del país por mayoría. O sea, usando un término moderno, la viste. O sea, viste que en el 99 perdían, pero que en el 2004 podían llegar al gobierno. Yo creía mucho en ese camino. Obviamente que la legislación tal cual estaba diseñada polarizaba, como está polarizado ahora, en términos uruguayos. Sí, sí, sí. Términos uruguayos que son una polarización mucho menor que en los años 70, 60 y 50. Ujú. Pero, bueno, hay gente que no votaría nunca a los partidos tradicionales o partidos de derecha y hay gente que no votaría nunca al Frente Amplio y a los partidos de izquierda. Pero después hay un sector de la población, 150 o 200.000, que varía según el candidato, la candidata, según el programa, según las propuestas. Bueno, eso es lo que pasa en la sociedad uruguaya y funciona relativamente bien. Se respetan las libertades, se respeta la democracia, nos gustará o no una ley que saca el gobierno, si no nos gusta vamos y juntamos las firmas y tratamos de tirarla abajo dentro de los caminos pacíficos y los caminos legales. Cuando los 15 años de gobierno del Frente Amplio a ellos no les gustaba, trataron también de ir el camino por las firmas, no lo consiguieron, pero trataron de hacerlo no sé si con la ley de cannabis, con el aborto, ¿no? Sí, con la interrupción del embarazo. Eso está bien. Capaz que es un poco aburrido. Está bien, lo acepto. Pero en otros países es menos aburrido y más complejo. Acá la gente puede construir sus sueños, puede poner un negocio, puede recibirse, puede estudiar, puede salir, entrar al Uruguay, puede construir su casa. Bueno, y después dice, yo quiero un país más igualitario, con mayor equidad, no quiero que haya tantas diferencias, entonces voto al Frente Amplio, después viene otro y dice, bueno, sí, pero el Estado está un poco pesado porque, bueno, el Frente Amplio hace una serie de medidas, entonces queremos bajar un poquito el Estado y vota al herrerismo, y bueno, eso ocurrió, el herrerismo y el vallismo, o el progresismo y el herrerismo ahora y el Frente Amplio es la lucha pacífica que tenemos todos estos años. Bueno, pero sin embargo, este gobierno, por lo menos a mi juicio, ¿no? Y al juicio de alguna otra gente también, ha sido bastante continuista de varias políticas del Frente Amplio y lamentablemente desde mi punto de vista no ha sido el auge del liberalismo, ¿no? O sea, ha sido un gobierno que, bueno, bajó un poco los impuestos, pero tampoco tanto, porque el IRPF, la verdad que la baja que se hace es bastante poca. Seguimos con una carga tributaria importante, seguimos con un Estado pesado y creo que se empieza a sentir en la economía el peso que tiene ese Estado, ¿no? Entonces, un gobierno del frente incluso no tendría que replantearse esa manera de interpretar el Estado tan típica del Uruguay, que quizás hoy ya nos está implicando serios problemas desde el punto de vista de la creación de empleo, del poder de compra, del costo de vida. Bueno, es una forma de mirarla, yo tengo otra. Una vez Iglesias me dijo frente al costo de la seguridad social, Enrique Iglesias, el contador, me dijo, mire Michelini, la presión de la seguridad social la teníamos en el 16% en ese momento, tiene que estar en el 12%. Si usted la tiene en el 14, en el 15, en el 16, enletece a la economía. Ahora, si usted la tiene muy, muy baja, hace una sociedad muy injusta. Bueno, creo que hoy está entre el 12 y el 13%. Frente Amplio hizo crecer la economía, mejoró las prestaciones, pero hizo crecer la economía. Fíjense que el Frente Amplio agarra al país con 16.000 millones de dólares de Producto Bruto y lo entrega con 60. Entonces, mejoró las prestaciones, pero las prestaciones en su totalidad representaron un porcentaje menos del producto. El Uruguay lo que tiene que hacer es hacer crecer la economía. Cuando tú haces crecer la economía, mejorás.
Cuando tú, los países son muy parecidos a las familias o a la vida de las personas. Cuando tú tenés problemas económicos, podés achicarte o podés tener otro empleo, o hacer horas extras, o poner un negocio. Cuando a ti te entra más dinero, eso no significa que no tengas más gastos. Puede ser que tengas más gastos, porque de repente te tenés que comprar una moto, porque de repente tenés que comprar un auto, tenés más gastos. Y entonces dices, pero ahora tengo más gastos. Antes estaba con dificultades y ahora tengo más gastos. Sí, tenés más gastos, pero tenés un mejor confort de vida, tenés una mejor vida. Uruguay tiene que hacer eso, no tiene que restringir los recursos que da a su gente. Lo que tiene que hacer es que la sociedad esté mejor. Para crecer, ¿cómo hacemos? Bueno, Uruguay tiene que hacer una cuestión de negocios que permita. Voy a poner un ejemplo. Empezó Google con los movimientos de tierra en el Uruguay. La inversión de Google en Uruguay es la mitad de la UPM 2. O sea, es una inversión monstruosa. El pico, no el pico, el aumento de la inversión va a estar febrero o marzo del año que viene y va a estar sostenido por 1 año y medio o 2. Atrás de Google viene Meta y viene Microsoft. Y porque son los data centers. Los data centers, cada vez que sacas una foto y lo subís a la nube, todas estas empresas tienen que hacer memoria. Tienen que poner eso por lo menos en 2 lugares data centers, porque si se les quema uno, tengan la memoria. Imaginemos las cuentas bancarias, bueno, Netflix creo que viene también. No estoy tan seguro en eso, pero hay otros que vienen. Entonces, ¿por qué vienen en Uruguay? Bueno, hiperconectividad. Cuando Carolina Cosa decidió hacer la hiperconectividad, se la criticó en 1000 formas. Después ya no se la critico más, porque eso hace a estas inversiones. Eso es el Estado. Se gastaron 450 millones de dólares. Eso es el Estado. ¿Por qué vienen en Uruguay? Vienen en Uruguay porque hay seguridad jurídica. Bueno, tenemos un poder judicial, que hay que tener jueces, que hay que tener fiscales, que hay que tener... Eso es Estado. Porque vos tenés que tener un lugar donde se diriman los conflictos de las personas. No agárranos a tiros. Bueno, después, ¿por qué viene Uruguay? Porque además de que hay hiperconectividad y seguridad jurídica, tú podés sacar el dinero, traer el dinero, o sea... Y además, porque Uruguay es un país pequeño y entonces le va la vida a respetar estas cosas. Como cuando dicen las calificadoras. Las calificadoras con Uruguay son injustas, porque Uruguay hace 100 años que no deja de pagar sus deudas, porque cuando un país pequeño no paga sus deudas, ¿quién lo ayuda? Donde nosotros nos metamos en que somos un país contumaz deudor, otros países tienen riquezas enormes. Y además la gente o los inversores rápidamente vienen cuando abren las puertas de esos países. Argentina, por ejemplo. Sí, voy a poner un ejemplo, no quería poner un ejemplo, pero Uruguay, las calificadoras lo tendrían que tener más alto para la inversión, porque Uruguay va a pagar si está el herrerismo, va a pagar si está el Frente Amplio, va a pagar, el Uruguay es pagador. Por la razón del artillero, ¿cuál es la razón del artillero? Que si nosotros quedamos en la lista negra, nadie nos ayuda. Entonces, todo esto ha permitido que empiecen a venir empresas de alta tecnología. Eso quiere decir abandonar el arroz, abandonar la leche. No, de ninguna manera. Significa todo. Además, estos tenían un problema, estas data centers, que era la forma de enfriamiento que era con agua. Ahora se va a hacer con aire. Entonces, ya no tenés problemas medioambientales. Si estas empresas vienen, no dan tanto trabajo. O sea, dan trabajo para su construcción, pero después no dan tanto trabajo permanente. Pero ayuda mucho. Si estas empresas vienen, mejoran la calidad de vida del uruguayo. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo que nosotros creemos del herrerismo, nuestra crítica, es que achica. Cree que achicando el Estado va a ser una zona de mayor confort para las inversiones. Cuando Uruguay, al revés, tiene que tener una justicia más ágil, eso implica
recursos, la tecnología nos ayuda para que todos los trámites sean más rápidos, lo vemos en las intendencias, terminamos, la gente se olvida, quizás tú tenés menos edad que yo y capaz que no recordás. Nosotros terminamos con la guerra de las patentes, era un bochorno. O sea, los departamentos se peleaban por las patentes, se robaban autos, en el buen sentido. Sí. Y eso, administrativamente. y bueno, se le encontró una institucionalidad, la encontró el Frente Amplio, se le encontró una institucionalidad que terminó con eso. Eso es más Estado. Entonces, nuestra crítica al herrerismo no es la discusión si más Estado o no. Ellos dicen, vamos a prosperar con menos Estado. Y nosotros les decimos, con menos Estado no vas a prosperar. Uruguay tiene que poner más Estado. Eso no quiere decir que poner más Estado significa que los recursos se malgasten. Lo que pasó ahora, todo este lío de corrupción en Artigas, no, eso no. Sí, buen gas allá, ¿no? Bueno, está. En lo que tú quieras poner todos los ejemplos de mal gasto. Sí, digo, el mal gasto no es solamente de un partido, eso hoy, ¿no? O sea, no, por supuesto, ¿yo qué voy a decir? La corrupción es peor, por supuesto, pero claro. El mal gasto, vamos a poner mal gasto, malas inversiones, que a veces se toman. En el caso de Gas Sayago, también se lo saca desde el contexto. En ese momento, cuando se tomaron una serie de decisiones en Uruguay sobre energía, porque si no llovía, el ex ministro y hoy fallecido Lepra me dijo, vamos a empezar con los cortes. Claro, la gente dice, ¿cómo los cortes de la energía? No hay cortes en Uruguay. ¿Por qué no hay cortes? Cuando llegó el Frente Amplio iba a haber cortes porque no se habían hecho durante 15 años inversiones. Se empezaron a hacer una serie de inversiones, una de ellas era traer gas de Argentina. El momento en que no, gas de Argentina no, de traer gas licuado para venderle a Argentina porque teníamos el caño por abajo. Y Argentina aceptaba, después se descolgó. Sí, Macri no quiso seguirla. Después se descolgó, después encontraron vaca muerta y ya está. Bueno, fue una chicana, pero bueno, vos tenés... pero yo digo que hay que hacerla en el contexto. Después seguir eso, además la empresa francesa cortó la obra, nos pagó $100 millones de resarcimiento, bueno, está. Pero lo que digo es, voy a poner otro ejemplo de buen gasto. O sea, tú tenés que hacer más informáticos, porque en informática tenés desempleo cero. ¿Quién lo va a hacer? Lo tiene que hacer el Estado o universidades privadas que capaz que el Estado tiene que hacer convenios para formar más informáticos y que los uruguayos tengan mejores niveles de vida. ¿Dónde tengo que ayudar? Dando becas a la gente de menos recursos. Un informático que sale de la universidad, si yo le doy una beca, después va a ganar $2.000, $3.000 y va a ayudar a su propia familia. Como pasa a veces en el fútbol, que el jugador sale de un barrio muy carenciado y ayuda a su familia. Bueno, la educación ayuda a la familia después. Pero eso es más Estado eficiente, no más Estado no eficiente, por supuesto. Bien, no sé, Robert, ¿cuánto tiempo vamos? ¿40 minutos? ¿Vos te podés quedar 15 minutos más? Bueno, dale. Porque está muy interesante la charla y le quiero comentar al público que no tenemos columna hoy, así que si vos como está interesante la charla, estás para quedarte un rato más, yo te agradezco. Antes tengo que comentarte sobre el café que estamos tomando acá con el ex senador Rafael Michelini. El Café Jurado, como siempre te decimos, es el mejor café del mercado uruguayo, que tiene no solamente la mejor calidad, sino que también para todos los gustos. Así que si todavía no compraste su café, te recomiendo que vayas a verlo en el local que te quede más cercano. Perdón que tuve ahí como un traspié. Vamos a ir una tanda bien cortita y ya a la vuelta seguimos con el senador Rafael Michelini. Gracias. Bueno, seguimos adelante aquí en La Posta con el ex senador y ahora candidato al Senado, Rafael Michelini. Quiero cambiarte de tema radicalmente, ¿no? En los últimos días, el periodista Álvaro Alfonso, voy a sacar acá el teléfono, cosa que no me gusta hacer en las entrevistas, pero tengo los datos, pidió un pedido de acceso a la información pública por el cual se dice que en virtud de la ley 18.033, que vos la habrás votado cuando eras senador, que es la del resarcimiento a determinadas personas que se vieron afectadas por la última dictadura, hecho condenable que pasó en el Uruguay. Pero bueno, aquí se habla de que el Uruguay gasta más o menos por año un promedio de, en los últimos años, 54 millones de dólares en resarcimiento. Son más o menos $1.500 que se le paga mensuales a
algunas personas que fueron afectadas por la última dictadura. Es una cifra bueno, que parece elevada, ¿no? Sobre todo una seguridad social que está quebrada y también que no todo el mundo gana $1.500 por mes. Y muchas veces esa gente después obtiene trabajos, ¿no? O sea, no es que no los obtuvo después de haber estado en las circunstancias que les ha tocado estar, ya sea preso político o lo que fuera. ¿No habría que cortar también con esto? En el mundo, cuando el Estado hace un daño, lo tiene que reparar. No importa si la persona tiene riqueza o no tiene riqueza. Si yo te torturé, Estado, te torturé, no te di las condiciones naturales de un juicio justo, te puse 10 años preso, te hice un daño, te tengo que reparar. Entonces, eso es lo que hicimos. La ley fue mejor, fue peor, todo eso es discutible. Ujú. La ley debió hacerse enseguida. O sea, ¿vos no estás de acuerdo con la caducidad, por ejemplo? Con la caducidad. Cuando se intentó dejar atrás, digamos, todos los crímenes que cometieron de lesa No, humanidad, ¿no estás de acuerdo? eso fue una locura. Nosotros, si queríamos tener una democracia firme, los delitos, por lo menos de sangre, no podían quedar impunes. Ujú. Me acuerdo esa discusión que hubo. Nadie pretendía que si un soldado había dado una cachetada, que además no la podías probar, bueno, Sí. pero los delitos de sangre, los desaparecidos, ahora apareció un nuevo cuerpo. ¿Qué le decís a esa gente? Ujú. O sea, cuando el Estado hace un daño, el Estado te debe reparar. Esa es la norma natural en todo el mundo, que tenga un ordenamiento jurídico justo. Después, si la reparación fue un poquito mejor o un poquito peor, no lo sé. Habría que hacer la cuenta. Si tú hubieras reparado desde el 1 de marzo del 89 y recién se reparó en el 2007, si esa persona hubieran puesto el dinero, si no era más de esto. ¿Y Ujú. cuánto se ahorró el gobierno no, el Estado uruguayo, en no reparar enseguida? Ujú. Me torturaron, me sacaron 10 años de mi vida. Estuve 4 meses y mi familia no sabía dónde estaba. No pude tener abogado. Bueno, eso hay que repararlo. Y te hago una pregunta, me nombrabas la marcha de los desaparecidos, que sé que fuiste uno de los impulsores primeros de eso cuando no iba nadie. No, yo la convoqué y le puse de silencio por eso mismo. Claro, pero iba poca gente, digamos, al No. principio, ¿no? Los familiares se reunían en la Plaza Libertad, no sé si todos los meses, era poca gente. Cuando yo fui senador, lo primero que le pedí al presidente Sanguinetti, que era por segunda vez presidente, poder hablar con los generales. Y fuimos con mi hermano Felipe, hoy fallecido, y hablamos con los generales y le pedimos un gesto con las víctimas. Los generales dijeron que no. Algunos habían estado en el proceso dictatorial como lugares de importancia, otros no tanto. Dijeron que no. Y las conversaciones, digamos, se quedaron muy duras. Entonces, con mi hermano Selmar, que está en Francia, y mi hermano Felipe, dijimos, vamos a movilizar. Y el día es el 20 de mayo, que además es una fecha simbólica porque es la muerte de Gutiérrez Ruiz, William Huaylo, Rosario Barredo y Selmar Michelini, mi padre. Ujú. Y además ese día anterior se habían llevado el médico Liberov, médico comunista Liberov. Entonces había una fecha emblemática y teníamos que pelear ¿por qué? Por los desaparecidos. O sea, no podía ser que los desaparecidos tuvieran los cuarteles y no entregaban los cuerpos. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? La Comisión para la Paz no se... No, y entonces ahí Sí. salió de que fuera de silencio para que nadie fuera con su consigna y otros fueran con su consigna, sino respeto a las víctimas, pero también para que todos pudiéramos estar ahí en esa marcha. Ujú. Y esa marcha fue ya la primera grandiosa. ¿Por qué no? La Comisión para la Paz cuando dictamina creo que dice que son 32 por responsabilidad del Estado uruguayo, si no me equivoco, o 36, sé que el número está por ahí.
ahora no lo tengo tan en la mente. Sin embargo, cuando se reclama hoy, se reclama por 170, se reclama por un número que excede lo que fue directamente responsabilidad del Estado uruguayo. ¿No es también una forma de nunca llegar a resolver el tema el hecho de que se le reclama al Estado uruguayo por lo que no hizo? Porque por lo que hizo estoy de acuerdo que tiene que aparecer, tiene No, que pero pagar. el Estado uruguayo secuestró y mató gente y hizo desaparecer gente en la Argentina. Y eso no... La mega causa que tiene el fiscal Perciabal y que se va a hacer un juicio público es sobre la actuación de los militares entre el año 74 y 77. Ujú. Todas las desapariciones, las que fueron a Pozo Banfield, los hijos de desaparecidos uruguayos y uruguayas que aparecieron en la Argentina, nacidos en el Pozo Banfield, eran producto de represores uruguayos. Ujú. Entonces, el Estado uruguayo se tiene que hacer cargo también. Es como decir, el Estado uruguayo no se hace cargo de la muerte de Gutiérrez Ruiz y Salmar Michelini. Pero si lo hicieron ellos. Ujú. Ujú. Antes de irme, quiero hacerte una pregunta relacionada a esto también. Me imagino que tu participación en política tiene mucho que ver con tu viejo. Nos queda pocos minutos. Pero ¿qué pensás que diría tu padre si viera hoy la realidad bueno, de lo que fue los desaparecidos y también la realidad uruguaya contemporánea en torno a este tema? Mi padre se jugó por los derechos humanos y por la libertad. Y estaría muy contento que el pueblo uruguayo no olvide y reclame a los desaparecidos. Ujú. Porque esa fue al final, por supuesto, mi padre se puede decir, bueno, fue el autor de la declaración del genocidio armenio, que es el primer país que lo hace, el Uruguay, o tal ley o tal otra. Pero si se va a identificar a Salmar Michelini, se lo identifica con la libertad, con la democracia, con los derechos humanos. Entonces, estaría muy contento, este año estaría cumpliendo 100 años, estaría muy contento en que el pueblo uruguayo no olvidara y estaría muy contento que su hijo Felipe Michelini, hoy fallecido, fuera el autor de la ley que impidió la impunidad de los militares que cometieron delitos de lesa humanidad. Estaría muy contento con lo que hizo mi hermano, o sea, estaría muy orgulloso, o sea que por supuesto, sobre todos los otros temas, no voy a poner y ni voy a decir lo que haría mi padre porque sería un atrevido, pero sobre que él se jugó por los derechos humanos, nadie tiene duda. Ujú. Te agradezco mucho la entrevista. Sé que al final me metí en un terreno escabroso, No, pero bueno, no, también no hay quería... terreno escabroso para saber la verdad, al revés. Sobre el tema de derechos humanos puedo venir a estar ahora contándote anécdotas de las cosas que fueron pasando. Ujú. Porque que hoy se entre en los cuarteles, entre otras cosas, tuvo que haber un presidente como Tabaré Vázquez que el 1 de marzo dijo, vamos a entrar a los cuarteles. Y la pregunta, ¿y por qué Tabaré Vázquez dijo que iban a entrar a los cuarteles a buscar restos? Hay una única razón. Dijo que si no lo decía el 1 de marzo frente a la gente, no entraba. Ujú. Hoy es fácil, hoy, bueno, hay un cuerpo más y todo, pero hubo un presidente que dijo, la única forma de entrar es que yo diga de entrada que esto lo voy a hacer. Ujú. Y lo hizo. Muchas gracias, Rafael, Gracias te a agradezco usted. un montón. Les agradezco a ustedes también por haber estado del otro lado, un programa especial que fue un programa 100% de entrevista, pero que la verdad que estuvo muy bueno y me parecía que al no tener columna hoy valía la pena permanecer unos minutos más con el ex senador y ahora candidato al Senado, Rafael Michelini. Pero antes de irme quiero comentarte sobre Café Jurado, el mejor café del mercado uruguayo, lo estamos tomando acá en La Posta y vos lo podés tomar en tu casa fijándote cuál es la tienda que te queda más cerca a los efectos de justamente ir y comprar su delicioso café que no solamente tiene la mejor calidad, sino que también tienen para todos los gustos. Así que te invito a que pruebes el café de Café Jurado, ni bien puedas, porque si no lo probaste todavía, vas a ver que te va a encantar. Les agradezco por haber estado del otro lado, nosotros nos vemos el próximo lunes y les mando un saludo grande. Esto fue La Posta, vamos arriba.